Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En la vida siempre podemos correr riesgos, siempre los habrá. La vida es incierta, pero hay riesgos, queridos amigos, que nosotros mismos provocamos, tal vez sin darnos cuenta, y en ocasiones pueden resultar ser los riesgos de mayor peligro. Hoy nuestro tema lo hemos titulado El riesgo de los secretos. En ocasiones hemos tocado por encima el tema, pero qué importante es reconocer y saber que los secretos implican un riesgo en la familia, en el individuo. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta Oxana Pérez Bravo. Ella es especialista en relaciones de pareja, en terapia familiar y especialista en lo que son las constelaciones familiares. Nos gusta mucho recibirla en el programa, siempre nos deja información de fondo y sobre todo práctica. Ese es nuestro propósito aquí en Descubre tu Mente. Oxana, bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos y traernos este tema que en la última ocasión que nos vimos, de hecho te lo pedí, porque sé y me consta del tremendo riesgo que pueden ser los secretos para la vida de una familia. Rosita, muchísimas gracias y así es. Gracias, para mí también siempre es un placer estar aquí. Y pensando justamente en los riesgos de los secretos, me gustaría eh, abordar el tema en tres aspectos. Primero, que definamos qué es un secreto. En un segundo punto, cómo es que se generan en un sistema familiar, en la familia. Y en un tercer momento me gustaría hablar justamente de algo práctico. ¿Qué podemos hacer para la gran decisión que siempre implica digo, no digo, hablo, no hablo? ¿No? Porque de alguna u otra forma esa es una decisión importante. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué es un secreto? Un secreto es una información que involucra a mí y a otra persona o que pertenece a otras personas que se oculta porque no se siente libertad para comunicar. Puede tratarse de hechos, de pensamientos o de sentimientos. No solamente son hechos. A diferencia del ámbito de lo privado, en donde yo puedo tener experiencias que corresponden a mi intimidad y que elijo no compartir, puedo hacer esa elección con libertad. Yo elijo que sí comparto y que no comparto, y la elección de no compartirlo no me daña a mí, no daña a nadie, y hay sobre todo esa parte en la que yo soy libre si lo guardo, si lo cuento, si no lo cuento, no tengo esta sensación de restricción. En el secreto sí, no hay libertad. Hay una sensación a veces de que no se puede decir o que no se debe decir, a veces incluso de que no hay sentido decirlo, ¿no? A veces es algo que ya pasó el tiempo y uno dice, pues ya para qué, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Pero por cualquiera de estas opciones, las personas no nos sentimos libres para transmitir el contenido de algo que se ha ocultado intencionalmente. Los secretos siempre van a generar sensaciones en las personas, ¿no? Aunque no se sepa el contenido, cuando hay un secreto en la familia o en una relación, se siente. A veces las personas identifican esas sensaciones o a veces ya se acostumbraron y ya ni siquiera les ponen mucha atención. Creo que aquí un ejemplo que puede ser como más común de lo que creemos es el ejemplo de las adopciones. ¿No? Muchas veces cuando hay un hijo, una hija adoptada en una familia, por protección, por amor, pues no se le dice de la adopción, no se le dice nada, se le trata como uno más de la familia, en fin, y la persona, el adoptado o adoptada, siempre tiene la sensación de que hay algo ahí como que no acaba de checar. Siempre hay una sensación que no puede describir, que a veces no logra como empatar con algo afuera, porque afuera pues todo el mundo le dice que no, que todo está bien, pero tiene una sensación adentro, ¿no? Generalmente cuando se les dice, casi siempre dicen, lo sabía.
yo sentía que esto era así, porque siempre está la sensación ahí presente, ¿no? Por más que todo el mundo actúe como si nada sucediera. Entonces, es importante que sepamos que esto sucede. Los secretos se sienten, aunque no se conozcan, se sienten. Ahora, ¿cómo es que surgen estas restricciones a la libertad? ¿Qué es lo que nos impulsa o nos hace no decir algo y callar una información? Lo que se calla y lo que se puede decir obedece al código familiar y a lo que entendamos por protección. Son estos dos elementos en los que me gustaría profundizar. Primero, el código familiar. Ya hemos hablado acá del código familiar en otras ocasiones y diremos sintetizando que es ese conjunto de creencias y valores que guardan los aprendizajes más valiosos de una familia. El código familiar es el que hace posible que una familia persista, que continúe existiendo y que sus miembros estén seguros. Estas creencias, estos aprendizajes nos van a dar certeza sobre cómo vivir, para qué se vive, cómo se vive, qué es lo que debo buscar en la vida, qué es lo que debo evitar en la vida. ¿No? Por ejemplo, pensemos en una familia en donde desde los tatarabuelos y los bisabuelos se aprendió que era necesario trabajar duro para conseguir los ingresos para la subsistencia y para tener nuevas oportunidades. Esa experiencia va a generar el valor del trabajo duro, va a ser algo valioso en el código familiar y la creencia de que hay que trabajar duro para conseguir los ingresos, hay que trabajar duro para tener nuevas oportunidades. Y a lo mejor en esas oportunidades alguien pudo estudiar. Y entonces se va a generar el valor del estudio junto con la creencia de que estudiar permite avanzar y desarrollar a lo mejor trabajos con menos demanda física, eh, porque ahora en vez de trabajar en el campo, puedo trabajar en una oficina, por decir algo, ¿no? Perdón. Y a lo mejor desde esa generación, en esta familia, se aprendió que la unión familiar era muy importante, que si todo el mundo cooperaba para solucionar un problema, se podían llevar a cabo mejor que si se acudía a alguien externo, tal vez porque cuando se acudió hubo una tradición por confianza y entonces aprenden que es mejor no confiar en el afuera, que es mejor solucionarlo todo adentro. Entonces tenemos otro valor y tenemos allí otras creencias. El valor de la unión familiar, la creencia de es mejor no acudir a extraños, solucionarlo todo nosotros. ¿No? Derivado de este, podemos pensar que esta familia cree que el matrimonio es algo muy importante que debe persistir y que no se puede fragmentar. ¿No? Si pensamos en este código chiquito que ahorita les acabo de poner como ejemplo, cualquier acto que vaya en contra de ese código va a generar un secreto, va a generar una alteración y se va a intentar ocultar. Por ejemplo, supongamos que algún miembro de esta familia, en vez de trabajar duro para tener ingresos y generar oportunidades, hace un negocio poco lícito y consigue de pronto mucho dinero. ¿No? Y entonces ya no está respetando esa parte del código familiar del trabajo duro. O que en un matrimonio alguien pone en riesgo el patrimonio familiar, la casa, por ejemplo, o que alguien tiene una relación fuera del matrimonio o antes de casarse, eh, una relación donde haya un hijo, por ejemplo, o alguien acude a pedir ayuda fuera en vez de pedir ayuda dentro de la familia y entonces ya no se hace esta parte de la unión familiar y de que todos juntos solucionemos un problema. ¿Qué pasa cuando todo esto sucede? Lo que se pone en riesgo es la persistencia de la familia y la seguridad de sus miembros. Y un primer impulso va a ser, "Shh, mejor no digamos nada. ¿No? ¿Por qué? Porque es más importante que permanezcamos juntos, es más importante asegurar el bienestar de la familia que ponerle en riesgo. ¿No? Y siempre que se pueda ocultar una aventura, se va a ocultar. Si se puede ocultar el hijo, se va a ocultar. Si se puede juntar el dinero para pagar la apuesta del papá que puso en riesgo el patrimonio, se va a juntar el dinero, se va a recuperar la casa y nadie va a decir que ese papá puso en riesgo el patrimonio.
Si se puede decir que el tío, en vez de hacer un negocio de sospechoso, se sacó la lotería, se va a decir que se sacó la lotería. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer proteger lo que consideramos valioso en la familia. Siempre vamos a tratar de protegerlo. Y allí es en donde surge la sensación de limitación a la libertad. Pensemos, si después alguien se entere y dice, podré contar que mi tío, en vez de sacarse la lotería, hizo un negocio ilícito, se siente así como, ¿no? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Podré decir que mi prima tuvo un bebé antes de casarse? Entonces empieza a sentirse esa tensión de que es una información que estoy limitada para poder compartir. Y entonces empiezo a ser parte también de la dinámica del secreto, porque el secreto lo saben bastantes, pero entonces empiezo a sentir esta limitación. Y esta limitación tiene que ver justo con la sensación de riesgo. Si yo hablo, pongo en riesgo lo valioso, la permanencia de la familia y que todos estén seguros. Hay una ilusión de que se pueden controlar los efectos de este tipo de actos que van en contra del código familiar. ¿No? Y cuando tenemos esto, también nos olvidamos de que el código familiar necesita actualizarse. ¿No? El código familiar necesita actualizarse siempre porque hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos retos distintos que los que enfrentaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y a lo mejor podemos trabajar para conseguir los ingresos, pero ya no tiene que ser un trabajo tan duro y tan extenuante. A lo mejor tenemos que aprender a pedir ayuda externa y no solucionarlo todo internamente en la familia. A lo mejor necesitamos actualizar porque el contexto cambió, porque el siglo cambió, porque estamos en otro momento. A veces, sostener los secretos con esta idea de protección impide el crecimiento. A veces ese es el riesgo mayor, que no crecemos en lo individual y no crecemos como familia. Yo les puedo decir que tanto en consulta como en constelaciones, lo que siempre se habla son secretos. Constelaciones casi siempre devela un secreto en el que esté involucrado el consultante directa o indirectamente. A veces es un secreto de hace 4 generaciones, a veces es un secreto de hace 2, a veces él es parte porque justo es el hijo el nieto de la persona que tuvo el hijo que no se reconoció, o a veces es el que tiene el medio hermano. En fin, hay como muchas, o a veces no puede tener riqueza porque el dinero se pierde, se pierde, se pierde, porque atrás hubo este tío que hizo ese negocio ilícito. Entonces, siempre hay consecuencias. Al final del día, la información está en el sistema y la información va a manifestarse. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque a veces confundimos lo que es proteger y a veces por proteger lo valioso sacrificamos otras cosas, impedimos el crecimiento. Y otras veces también confundimos proteger con evitar que una persona tenga una experiencia. ¿Mm? A veces creemos que la persona a la que pertenece a una información, por ejemplo, a lo mejor no la consideramos suficientemente capaz de sostener su felicidad, su tranquilidad, su libertad, perdón, eh, para hacerlo si tiene una información nueva. Por ejemplo, si de pronto eh, sabe que ese tío hizo ese negocio y es un tío que es muy importante para una persona, creemos que si le decimos eso, la decepción a lo mejor es algo con lo que no puede. Y entonces decidimos no decírselo. Pero a lo mejor sí puede, a lo mejor lo sabe y dice, ay, qué triste, pero igual yo lo sigo queriendo. Y la verdad es que uno nunca sabe. Uno a veces hace juicios sobre las personas y a veces subestimamos su capacidad de resiliencia por un lado, pero también su apertura o sus propias experiencias, ¿no? Yo les puedo decir que en la mayoría de los casos las personas sorprenden y las personas, además de que tienen esa sensación de que hay una información allí, cuando la información surge, lo que ganan es una sensación de congruencia, de decir, claro, yo sentía que algo estaba pasando, yo sabía que había aquí
había algo, otra información, pero no podía decirla, ¿no? Hoy día, como un ejemplo de esto, que es algo que desafortunadamente es muy común en nuestra cultura, eh, a las personas mayores, cuando están delicaditas de salud, suelen ocultársele muchas cosas, ¿no? Si un hijo tuvo un accidente o hay algún fallecimiento, creemos que las protegemos si no les decimos nada para que no sientan, para que no se preocupen, para que no esto, para que no lo otro. Sin embargo, como los secretos se sienten, la mayor parte de las veces las personas sienten que algo anda mal y preguntan por el hijo o preguntan por la persona. Oye, pero no, 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 está muy bien, tú tranquila, no te preocupes. No, 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 no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que les sucede a estas personas? Pues empiezan a dudar de sí mismas. Dicen, pero yo entonces si todo está bien y yo siempre que sentía algo sabía que esto pasaba y ahora resulta que no, pues seguramente ya mi decadencia es mayor, ¿no? Ya no puedo confiar en mi percepción porque yo siento esto, pero afuera todo el mundo me dice que yo estoy mal. Y es ahí cuando yo siempre les pregunto, ¿realmente estás protegiendo a la persona o le estás generando una experiencia adversa que ni te imaginas? ¿Mm? Normalmente las personas mayores no hablan de esto porque no quieren preocupar a su cuidador. Dicen, pues ya si de por sí me está cuidando, ya soy una carga, no le voy a decir además que me siento angustiado porque ya no puedo confiar en mi percepción, porque yo siento cosas que no ocurren en la realidad y en la realidad sí están ocurriendo, ¿no? Entonces eso puede ser muy fuerte también para las personas. Sucede mucho con los adultos mayores y también sucede mucho con los niños. ¿No? Por ejemplo, hace poco tuve una situación de una familia donde el papá descubre una relación de uno de sus suegros, pero pues esa persona, esa mujer, era la imagen de la rectitud y la moral. ¿No? Y entonces este hombre, que además es externo, porque es El, yerno, el yerno, el yerno lo descubre, la ve y entonces se queda así, ¿no? Y en un acto amoroso hacia su esposa y hacia sus hijos, decide no decir nada, ¿no? Porque cómo va a decir algo sobre una institución en la familia tan importante. Sin embargo, pues está internamente tiene toda una revolución de sentimientos, está enojado por la hipocresía, porque cómo es posible, si a mí me dicen y todo eso le está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Aunque él intenta en las reuniones familiares estar zen sí. y sonreír y claro, y buenas tardes y qué gusto ver, etcétera, pues obviamente siente cosas. Y los que más se dieron cuenta fueron los niños. Y los niños empezaron a sentir que algo pasaba entre la abuela y el papá. Y es que aquí hay algo extraño, ¿no? Y sin embargo, ¿qué se les decía a los niños? No, no está pasando nada. Tú tranquilo. ¿Qué le estamos enseñando a esos niños? Que no confíen en lo que sienten, que no confíen en su percepción y en esa tensión que están viviendo. Y eso de verdad es muy grave, porque de eso está llena ¿no? La terapia, en una Claro. falta de confianza en sí mismo. Entonces, este hombre no puede ocultar sus sentimientos, obviamente no le gusta ir a casa de los suegros, eso que empieza a generar problemas con la esposa, los niños sienten que algo pasa, pero no está bien, y entonces la pregunta es, ¿se está protegiendo o se están generando nuevos problemas? Pero, por ejemplo, en un caso como el que acabas de darnos, Oxana, a mí sí me gustaría saber, afortunadamente nunca he tenido que vivir una situación de ese tipo, pero obviamente a unos niños, pues yo creo que no se le puede decir, oye, resulta que tu abuela es una coscolina, ¿verdad? O sea, sí, tal vez puedes decir, mira, tuve un disgusto fuerte con ella, lo queremos manejar entre ella y yo, ok, pero fuera de eso no pasa nada. ¿Sería esa la manera de manejar la situación? Por supuesto que sí, obviamente a un niño se le tenía que explicar lo que le corresponde, ¿no? No se le va a dar información que no le corresponde si quiera saber, eso sí, pero es importante que el papá diga, sí tengo un desacuerdo con tu abuela y si me cuesta trabajo de pronto estar allí, pero sé que es importante para ti, para tu mamá y aquí estoy. ¿Mm?
pero eso que sientes es real. Ujú. Entonces puede decir lo que le sucede y puede decir por qué hace. ¿Sí? Y entonces el niño siente congruencia. Mi papá me ama, es verdad, lo que siento es real. Mi papá y mi abuela no se llevan bien, es real, lo que siento es real. No es que yo estoy mal, no es que yo percibo cosas que no suceden, Ujú. es real y es un problema de los adultos y ya. ¿No? A los Claro. niños se descargan muy fácil porque no necesitan explicaciones tan profundas. ¿No? Ahora, si pensamos en los adultos mayores, pues también les da mucha paz y tranquilidad saber que sí, siguen conectadas con sus hijos, por ejemplo, y que sienten si sus hijos están mal, que sienten si sus hijos necesitan algo, y eso es muy, muy importante también para ellos. ¿No? Lo que se gana es congruencia. Dime, Rosy. Claro, no, es que precisamente entre los postulados que nos hiciste de qué es un secreto, cómo se generan, esto que acabas de decir, que sostener secretos impide el crecimiento, y me queda clarísimo. Pero lo que todavía estoy dándole vuelta es qué podemos hacer ante la decisión de decir, Bueno, pasa tal cosa o me quedo callada y no digo nada. Regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Oxana Pérez Bravo, que hoy nos está compartiendo un tema de suma importancia, el riesgo de los secretos. Y bueno, mi querida Oxana, te comentaba yo justo antes de irnos al ejercicio de relajación, este punto que nos querías compartir y que me parece vital. ¿Qué podemos hacer ante la decisión de decir o no decir un secreto? así es, Rosita. Es una decisión importante y yo creo que tiene que ser siempre una decisión con conciencia. Es decir, tengo que reflexionar. Si sé que vienen de mi código familiar, necesito saber y hacer conciencia de cuáles son las creencias que limitan mi libertad. ¿Por qué creo que decirlo es adecuado y inadecuado? Por ejemplo, si yo creo que el trabajo duro es importante, quiero proteger eso de mi código familiar, pensando en el ejemplo del tío y el trabajo duro. em, Tengo que ser consciente de que no lo quiero decir porque creo que si yo admito que alguien en la familia lo hizo, se va a repetir, por ejemplo. Ujú. O a lo mejor creo que es importante decirlo justamente para usarlo como un contraejemplo, como el modelo de lo que no se debe de hacer. Pero tengo que tener claro cuáles son las creencias. Ah, porque debajo está el valor del trabajo duro. Lo que a mí realmente me importa que se conserve es la idea de que hay que trabajar por las oportunidades. Entonces, si yo soy consciente de eso, el secreto puede tener un peso distinto, porque ya fijo con claridad mi objetivo. Mi objetivo es conservar el valor del trabajo, o mi objetivo es conservar la imagen del tío, o el objetivo es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que realmente estoy queriendo proteger? ¿No? Tengo que hacerme la misma pregunta con los valores. ¿Qué valores están en juego? ¿Cómo los quiero proteger? ¿Y qué es lo que realmente puedo hacer para protegerlos? Si guardar el secreto es la única forma de protegerlos o si puedo proteger mis creencias y valores de otra manera y no tienen que estar depositados en un secreto. Ajá. Porque también ahí es donde empoderamos a los secretos. Creemos que allí en ellos reside una fuerza que a veces no tienen. ¿Mm? Por ejemplo, los casos de adopción, ¿no? Creemos que no decirle el hijo se va a sentir más amado. El hijo se va a sentir más o menos amado en el trato cotidiano, no en si eso no es hijo biológico. Pero a veces creemos que sí, que allí está la fuerza, ¿no? Otra cosa que tenemos que reflexionar muy profundamente es si mi protección realmente protege, si no estoy subestimando a la otra persona. A lo mejor la persona es capaz de sostener lo que tenga que sostener, su felicidad, su bienestar, su tranquilidad, el cariño y la admiración que siente por alguien, y yo soy la que cree que no puede. Entonces, mi protección subestima,
Protección realmente protege, no genera otros efectos adversos. Yo les puse el ejemplo de los niños, el ejemplo del adulto mayor, pero hay muchos otros que tergiversan entonces las cosas. Em, si, por ejemplo, en el caso de la familia que les comenté, se sostiene el secreto de esta señora que tiene ese peso en la familia, puede haber efectos adversos, porque entonces lo que se va a sostener es, se vale ocultar. O sea, al final del día lo que va a pasar en el código de familia es se vale ocultar, se vale fingir, pretender que se es lo que no se es. Inconscientemente eso va a pasar. Entonces, ese es un efecto adverso. Eso es mucho de lo que vemos en constelaciones, ¿no? Esas figuras que fueron muy importantes, que se creía que no eran capaces de, y de pronto, ¡prum!, sale en la constelación que sí. Ahora, que salga que sí, que salga que no, puede generar crisis, sí, pero esa crisis puede generar crecimiento. La actualización del código es muy, muy importante. Y eso me va a permitir, o una forma en la que puedo también reflexionar, es voltear hacia atrás y decir, ¿qué ha sucedido cuando según yo protejo? ¿Mis protegidos están protegidos, no? ¿O les pasaron cosas que no eran ya tan buenas? Mm. También mirar hacia atrás y tratar de ver los efectos me va a dar mucha más luz acerca de qué hacer con la información que poseo. A lo mejor es información donde yo fui parte de como actor principal, a lo mejor solo fui testigo, a lo mejor solo me lo contaron. También el lugar que ocupo pues puede ser distinto, ¿no? No es lo mismo ser el actor principal que ser un testigo, que ser el que le contaron dos generaciones después. Entonces, es muy importante que me ubique y que vea a los demás. ¿Cuál es mi lugar en este secreto? Portador, testigo, portador porque me lo contaron, portador, actor. ¿Dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿Y a quién le pertenece esta información? No, la información le pertenece a todos en el sistema, como decíamos en el caso de los niños, ¿no? Ajá. A los niños no les tiene que pertenecer el asunto de si la abuela sí, la abuela no, porque están chiquitos. ¿No? Pero a la mujer, a lo mejor sí le pertenece esa información de su mamá. Es su mamá y esa información le pertenece a ella. ¿La cuido si no se la digo? ¿Qué efectos adversos puede tener que no se le diga? Si ella se da cuenta, porque también hay una idea de que se puede controlar la información que no es real. No La es real. información llega por un lado o por el otro. Así Entonces, es. estoy dispuesto, dispuesta a que después diga, yo ya sabía, ya los efectos que tenga eso. Porque si la mujer se le encuentra a su mamá y después el esposo le dice, sí, fíjate que yo la vi, pues va a decir, ¿por qué no me dijiste? Exacto. ¿No? Y hay una sensación de traición de una persona en la que se confía. Entonces, tengo que saber si estoy dispuesta, dispuesto a vivir eso también. Ujú. Es un riesgo grande. Claro. Es, Antes de que el tiempo se nos acabe, porque creo que precisamente parte de tu extraordinaria labor como terapeuta es ayudarnos a clarificar situaciones donde quedaron secretos enterrados y que pueden estar generando un malestar en la persona, donde la persona ni siquiera sabe el porqué de tanto conflicto o de tanto problema. Entonces me gustaría, Oxana, que nos des tus datos para las personas que quieran buscarte y que pues valga la pena. Yo te recomiendo ampliamente. He trabajado contigo y sé de tu seriedad, tu profesionalismo y la enorme ayuda que puedes brindar. Cuéntanos, ¿cómo te localizamos? muchas gracias, Rosita. Les dejo mi número, es 55 17 75 10 45. Ahí es en donde me pueden encontrar ahorita. Como decía la vez pasada, estoy armando mis redes sociales ya que estén listas. Yo con mucho gusto se las comparto. Por ahora estoy allí. Si me escriben por WhatsApp o por cualquiera de las redes, mensajes que hay, ahí me encuentran y con mucho gusto. Claro. Un Mira, gusto. Lore ya colocó el teléfono ahí al calce, pero de todas maneras, pienso en los que no tienen mucha vista como yo. ¿Nos lo vuelves a repetir, por favor? Con todo gusto. Es 55
1775 1045. Ahí me encuentro. Bien, ahí te podemos localizar. Bien, pues algo con lo que pudiéramos cerrar, redondear este tema que me parece de suma importancia. Yo me gustaría redondear con la importancia de valorar si el secreto ayuda a crecer o no. De verdad valoremos. El riesgo es, ¿ayuda a crecer o no ayuda a crecer al individuo y a la familia? Enfrentar retos, enfrentar crisis, no necesariamente es bueno evitarlos. Las crisis y estos momentos en los que todo se altera son momentos de oportunidad de crecimiento. Entonces, pensemos qué riesgo queremos tomar con los secretos. El riesgo de quedarnos como siempre y de que de pronto la bomba explote, o el riesgo de que se puede generar una crisis de la que puede salir algo bueno, ¿no? ¿Ambos son riesgos? Sí, pero tenemos como elementos para ir concientizando las cosas y ir sabiendo hasta dónde también nos corresponde avanzar, ¿no? Insisto, no es lo mismo ser testigo, ser actor, a que a mí me lo contaron, ¿no? Claro, Ubiquémonos también en donde estoy, porque no es el mismo, eh, la misma carga que se tiene cada uno. No es lo mismo el señor que vio a la señora que la prima a la que le contó. La exacto, carga es muy distinta. claro. Podríamos decir, Oksana, ¿se aplicaría para ti ese viejo, no sé si es proverbio o máxima, que antes de decir algo debe de pasar por tres puertas? La primera es verdad, me consta. La segunda es necesario que yo lo diga. Y la tercera va a ayudar a la persona a quien se le dice. Exacto. Podríamos decir que hay que pasar por esas tres puertas. Hay que pasar por esas tres puertas y por eso decía, ubiquémonos en donde estoy. Si soy el actor principal, sé si es verdad, ¿no? Porque yo estuve allí, yo lo soy parte de. Claro. Ujú. Entonces ahí ya tengo como mi primer puerta. Si a mí me lo contaron, bueno, No, ahí ya hay una distancia que tengo que tener también claro. presente, porque luego creo que es verdad porque me lo dijo fulanito que yo confío en él. ¿Quién sabe? Como Sí, bien dices, ¿no? Pero claro. sobre todo esta parte de si ayuda o no ayuda, porque sí, insisto que el riesgo está allí, pero también a veces no decir no ayuda. Ujú. Entonces, ubiquémonos en donde estamos y tomemos una decisión consciente. Yo siempre les digo, no es que yo pueda decirte si dilo o no lo digas. Haz conciencia de por qué decides decirlo o por qué decides no decirlo para que te puedas hacer responsable de tu decisión. Y entonces vas a poder afrontar las consecuencias, ¿no? Oxana, te quiero dar las gracias, como siempre, por la riqueza de información que nos das, la reflexión, obviamente, a la que nos llevas. Espero que muy pronto regreses al programa. Muchas gracias, Rosita. Al contrario, muchas gracias a ti. Y amigos, pues ya nos toca despedirnos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, la terapeuta, psicoterapeuta Oxana Pérez Bravo, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.